versículos 17 al 23. Pero eso lo vamos a ver 3. ¿Ya listo, hermano? ¿Y la luz? Ah, ok. Ya. Gracias. La luz y la cámara. Parece el predicador ya. ¿Ya? Nunca. ¿Ya está grabando? Sí. Ahí Ah, está grabando. perdón. Cuando quiera, no. Ok. Muy bien. Un momento. Bien, buenas tardes, queridos hermanos. Buenas tardes. Qué gran bendición, ¿verdad?, poder llegar al final de nuestro recorrido en el seminario. Es una gran bendición poder haber estudiado aquí cómo entender la palabra de Dios y cómo predicarla a nuestras congregaciones, a nuestros hermanos queridos, ¿verdad? Pero póngase a pensar por un momento, hermano, ¿qué pasaría si alguien de la administración, digamos el hermano Gerardo, viniera ahorita mismo gritando ¡fuego, fuego, fuego! ¿Qué cree que pasaría en este momento? Probablemente todos nos alarmaríamos al ver la urgencia con la cual nuestro hermano nos está alertando y diríamos, bueno, vámonos, ¿verdad? Y dejemos todo aquí, no importa, hay que salvaguardar nuestras vidas. Algo similar estaba pasando en el tiempo en el que escribió Judas, el medio hermano de Jesús. Y en esta pequeña carta que él escribió, él estaba alertando a los hermanos sobre una situación que se estaba dando en la iglesia en su tiempo. Lo que estaba sucediendo es que había personas que no eran creyentes, personas que se infiltraban en la iglesia haciéndose pasar por creyentes, pero en realidad eran personas falsas, eran impíos. Y esto es lo que podemos ver nosotros en el propósito que él detalla en el versículo 3. Lea conmigo la epístola de Judas en el versículo 3. Esta carta solo tiene un capítulo. Miren lo que dice el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estos dos versículos nos marcan el propósito por el cual él está escribiendo, y es un sentido de urgencia. Hoy vamos a meditar solamente en los versículos del 17 al 23, pero me gustaría darles a ustedes una estructura de toda la carta. Yo la divido en 4 partes. La primera parte, la parte de la introducción, está en los versículos 1 al 4. Allí Judas describe a los creyentes y también advierte contra los impíos. En la segunda sección, del versículo 5 hasta el versículo 16, él describe a los impíos. Ahí se ve la descripción de los impíos. Y en la sección del versículo 17 al versículo 23, vemos la defensa contra los impíos. Esa es la porción en la cual nosotros vamos a estar meditando hoy. Y la última sección es una doxología en la cual él da la gloria a Dios en los versículos 24 al 25. Pero vamos a leer lo que dice el versículo 17 hasta el 23 y veamos cómo es esta defensa contra los impíos. Lea conmigo allí el versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada
por su carne. En esta porción, en este párrafo, está detallado por nuestro querido hermano Judas la defensa contra los impíos. Y vemos que hay tres claves para poder defendernos contra los impíos, a fin de que nosotros contendamos ardientemente por la fe. Estas tres claves no las vamos a ver hoy por completo, sino que las vamos a ver en una serie de 3 sermones. Pero hay tres claves que nos llevan a defendernos contra los impíos, a fin de que contendamos ardientemente por la fe. Recuerde que ese es el propósito con el que Judas le está escribiendo. Ya lo vimos en el versículo 4 hace un momento. Él quería que contendieran por esa fe, que fue dada una sola vez y únicamente a los hijos de Dios. Entonces, hoy vamos a ver solamente la primera clave. Las tres claves son permanecer en las Escrituras, versículos 17 al 19, permanecer en el amor de Dios, versículos 20 al 21, y permanecer en el servicio evangelístico, versículos 22 al 23. Hoy solamente vamos a ver la primera clave que nos lleva a defendernos contra los impíos, permanecer en las Escrituras. Y nos vamos a enfocar en esos primeros 3 versículos de este párrafo, versículo 17 al versículo 19. En estos versos Dios nos manda a permanecer en las Escrituras para que podamos defendernos de los impíos. Ahora, ¿por qué debemos nosotros permanecer en las Escrituras, hermanos? Aquí vamos a ver 2 razones principales. La primera razón por la que debemos permanecer en las Escrituras es porque las Escrituras anuncian a los impíos. Eso está en el versículo 17. Y la segunda razón por la que debemos permanecer en las Escrituras es que las Escrituras identifican a los impíos. Miremos primero el versículo 17. Las Escrituras anuncian a los impíos. Dice allí: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Tened memoria. Él les está pidiendo que se recuerden de algo que ya había sido dicho con anterioridad. Estas palabras fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo respalda el hecho de que el escritor de esta carta fue el Judas, el llamado Judas, que era medio hermano del Señor Jesucristo, y no el apóstol Judas. Recuerda usted que Cristo tenía 2 discípulos que se llamaban Judas, uno el llamado Iscariote, que fue el que lo traicionó, y otro Judas, del cual en los evangelios se menciona Judas, no el Iscariote, ¿verdad? Pero también Cristo Jesús tenía un medio hermano llamado Judas. Y un argumento para decir que el escritor de esta carta es este y no el apóstol Judas, es porque en este versículo él se refiere a los apóstoles en tercera persona. Él dice: fueron dichas esas palabras por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esta carta está escrita en un contexto de hermandad. Un hermano de la iglesia, quizás fue algún líder en la iglesia de Jerusalén, escribiéndole a otros hermanos, a otros creyentes, acerca de lo que estaba pasando en la iglesia. Estaban siendo introducidos estos falsos, ¿verdad? Estos impíos. Pero vemos entonces acá esta orden, podría decirse, tener memoria. Ese es un verbo imperativo que marca una orden, pero en este caso no es una orden. Sabiendo nosotros que el escritor es un hermano nada más, no es un apóstol, y viendo nosotros, note ahí el adjetivo que usa, amados, él está expresando cariño a los hermanos, está poniéndose al mismo nivel. Entonces, cuando un imperativo se usa de una persona que está al mismo nivel que la otra, lo que está expresando es una petición, un deseo, una solicitud. No es tanto una orden, les ordeno que hagan esto, sino es una petición: hermanos, hagan esto. Y él les está diciendo eso: recuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Las Escrituras anuncian a los impíos. Y los anuncian, hermanos, acá vamos a ver que los anuncian dándonos 2 realidades de ellos. La primera realidad que es anunciada aquí con respecto a los impíos es su llegada. Y la segunda realidad es su final. Aquí Dios nos va a mostrar que los impíos vienen, pero también nos va a mostrar que va a haber un final para ellos. No es que están haciendo lo que quieren y se va a quedar impune.
va a haber una consecuencia para estas personas. Y eso lo vamos a ver en las Escrituras. Pablo había escrito acerca de estas personas antes. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, solamente que él los llama apóstatas. Y ahí dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Esto quiere decir, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El apóstol Pedro también habló acerca de estos falsos, de estos impíos, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1, diciendo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Los apóstoles estaban anunciando a estos impíos. Pero si lo vemos de esta manera, tanto Pedro como Pablo los veían a futuro. Vendrán en los postreros tiempos. Ahora, el apóstol Juan está diciendo, ya están aquí. Si vuelve conmigo ahí a Judas, en el versículo número 4, dice allí, porque algunos hombres han entrado. Judas ya no está diciéndoles, hermanos, van a venir falsos. Él les está diciendo, hermanos, ya están aquí. El fuego ya está ahí. Hay que actuar. No podemos quedarnos de brazos cruzados. A diferencia de Pedro y Pablo, que estaban viendo el futuro. El apóstol Juan también escribió sobre esto en sus cartas, y él escribió un poquito después que el apóstol Judas, que el discípulo o el creyente Judas, y él lo veía hacia atrás. Ya están aquí, ya entraron. Se está cumpliendo la Escritura. Nosotros debemos permanecer en las Escrituras, hermanos, porque ellas nos anuncian a estos impostores, a estos impíos. La intrusión de los impíos en la iglesia no es un motivo de sorpresa. Y nosotros como predicadores, hermanos, debemos preparar a nuestros hermanos para que estén alerta de estos impíos que se están infiltrando en la iglesia. Hoy día no es muy diferente que en la época de Judas. Se cree que Judas escribió un poquito después que el apóstol Pablo, después de los años 60, pero antes del año 70, antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Y desde esa época hasta este momento, en vez de desaparecer, en vez de mermar los impíos, se han multiplicado más. Y a raíz de eso nosotros tenemos tantas sectas, tantas falsas doctrinas, tantas iglesias apóstatas en nuestros días. Por lo tanto, el mensaje que Judas estaba transmitiendo a los creyentes de aquella época es relevante para nosotros también hoy. Y debemos saber que para poder defendernos de estos apóstatas hay que permanecer en las Escrituras. Y una de las razones por las que debemos permanecer en las Escrituras es porque ellas anuncian a los impíos. Y estamos viendo acá que uno de los anuncios es que estos impíos iban a llegar. Pero el otro anuncio que tenemos es que también los impíos llegarían a su final. Dios anticipó el final de estos impíos. Mire conmigo lo que dice ahí mismo en Judas, en los versículos números 5 al 7. Aquí Judas está ilustrando con ejemplos del Antiguo Testamento cómo Dios ya había determinado el final para estos impíos. Mira lo que dice el versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Este es un ejemplo. Un segundo ejemplo, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y un tercer ejemplo, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Dios anunció que estos impíos iban a llegar, pero también Dios anunció que estos impíos van a perecer. Ellos van a sufrir el castigo. Y el versículo 13 también nos muestra que hay una oscuridad que Dios preparó especialmente para ellos. Mire lo que dice el versículo 13.
fieras ondas del mar, describiendo a los impíos, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces, hermanos, aunque sabemos que estos hombres están introducidos en la iglesia, también tenemos la esperanza en Dios, de que Dios va a juzgarlos. Y esto está mostrado para nosotros en las Escrituras. Por lo tanto, tenemos que permanecer en las Escrituras. Esa es la primera manera en la cual nosotros vamos a defendernos de estos impostores, de estos impíos. ¿Por qué entonces Dios nos insta a permanecer en las Escrituras? Porque las Escrituras nos anuncian a los impíos. Y como predicadores, esto es nuestro deber. Debemos motivar a la congregación, a nuestros hermanos en Cristo, a que ellos también permanezcan en las Escrituras. Y nuestro deber es poder enseñar las Sagradas Escrituras para que ellos estén preparados contra estos impíos, que ellos puedan verlos. Pero hay una segunda razón también, hermanos, por la cual nosotros debemos permanecer en las Escrituras, y es que las Escrituras identifican a los impíos. En primer lugar, dijimos que las Escrituras nos muestran a los impíos, nos anuncian a los impíos, pero ahora vemos que las Escrituras también identifican a estos impíos, y esto lo podemos ver en los versículos 18 al 19. Lea conmigo, dice: los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Aquí vemos que de una manera general Judas nos está describiendo las características de estos impíos. Ya anteriormente mencionó muchas características en los versículos 7 al 16, pero ahora él está mostrando solamente características generales, y hay 4 características que podemos ver acá nosotros de estos impíos. En primer lugar, vemos en el versículo 18 que son burladores. Esto significa que no tienen reverencia por las cosas de Dios, sino que por el contrario hablan en forma de sarcasmo acerca de todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Son personas rebeldes. En segundo lugar, vemos una segunda característica allí, es que siguen sus propios deseos pecaminosos. Estos burladores, estos impostores, estos impíos están anhelando siempre satisfacer sus deseos carnales. Y las palabras utilizadas acá pueden sugerir pecados sexuales, hermanos. Y este tipo de personas están en la iglesia. Eso es lo más terrible. Buscando a las ovejitas del gran pastor para poder comérselas y dejarlas despedazadas. ¿Cuántas señoritas hoy día en nuestras iglesias se casan diciendo: ay, eres un hombre de Dios y tengo un buen futuro con él? Si es creyente, toca en el coro, pero es solo la fachada. Y a los pocos años, ¿qué está pasando? Vuelan los platos en la casa y se separan, se divorcian. ¿Por qué? Porque la iglesia ya está recibiendo a estas personas, están metidas ahí. Estos impíos están metidos allí, estos impostores. Pero hay otra característica, hay una tercera característica. Versículo 19, en la primera parte: ellos causan divisiones. Dice allí: estos son los que causan divisiones. ¿Por qué hay tantas divisiones en nuestra iglesia hoy, hermanos? Porque hay impíos ahí metidos y ellos están causándolas. Pero peor aún, ¿sabe por qué hay divisiones en nuestra iglesia? A causa de que los creyentes no permanecen en la palabra. Por lo tanto, es nuestro deber como predicadores compartir con nuestros hermanos lo que hemos aprendido aquí, ya que nosotros tenemos el acceso a los idiomas originales, a tantas herramientas que hemos recibido. El Señor nos demanda que nosotros compartamos las Escrituras a nuestros hermanos de manera fiel, para que ellos puedan permanecer en ellas e identificar a estos falsos. Y una cuarta característica acá es que tienen una doctrina ajena a las Escrituras. Versículo 19, hay un juego de palabras que ahí Judas usa. Mire lo que dice allí en la segunda parte:
los sensuales que no tienen al Espíritu. Esta frase podría traducirse literalmente de otra manera. Podría decir los naturales que no tienen al Espíritu. Y esto sugiere una falsa doctrina que estaba siendo introducida en el primer siglo de la iglesia, llamada el gnosticismo. El gnosticismo, entre una de sus enseñanzas, decía que el Espíritu era bueno, pero la carne era mala. Entonces, el juego de palabras que Judas está usando aquí, es decir, él está describiendo a los impíos y dice, ellos son naturales. Lo que aquí dice en el versículo 19, los sensuales, esa palabra dice los naturales, o los físicos, ¿verdad? Los carnales, son así. Y no tienen el Espíritu. De lo que ellos se jactaban tener, de que ellos eran buenos porque tenían el Espíritu y el Espíritu es bueno, ¿verdad? Pero la carne era mala y él dice, ellos son esa carne. Entonces vemos una de las doctrinas que estas personas traían acá. Es interesante porque Pablo y Pedro habían hablado acerca de esto, como ya hemos visto, pero si nosotros vamos a la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 3, voy a pedir que usted abra su Biblia allí unas páginas atrás. Segunda Pedro capítulo 3, se mencionan las mismas palabras que Judas está mencionando aquí. Segunda Pedro capítulo 3, versículo 3. Dice allí, perdón hermanos, estoy perdido aquí. Segunda Pedro 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Las mismas palabras que usó Judas allá para describirlos. Y luego dice el versículo 4 y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Eso es lo que hacen estas personas, murmuran. Y hermanos, ellos, tanto Pedro como Pablo los presentan como falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas. Judas no los presenta así. Judas no dice, ellos son falsos maestros. De hecho, la palabra enseñar ni siquiera aparece allí. Pero él los presenta como personas que están infiltradas, personas que están ahí en las bancas. Y ellos, a nivel de las bancas, enseñan estas doctrinas y las transmiten a los otros miembros, a los verdaderos miembros de la iglesia. Y Pedro lo está diciendo desde aquí, lo está anunciando. Pero esto que él está anunciando, lo que el apóstol Pedro está anunciando acá, no lo está anunciando de primera mano. Mire lo que dice el versículo 1 y 2 de ahí de 2 Pedro 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas, ¿por quién? Por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Vemos entonces, hermanos, que las Escrituras, todas ellas, nos identifican quiénes son estos impíos. Por lo tanto, es de suma importancia que usted y yo permanezcamos en las Escrituras. Si nosotros permanecemos en las Escrituras como predicadores, entonces vamos a poder guiar a nuestros queridos hermanos, a la iglesia del Señor, a poder también permanecer en las Escrituras y de esta manera identificar a estos falsos. ¿Cómo se puede contender ardientemente, de una manera con fuerza, por la fe contra estos falsos, contra estos impostores, contra estos impíos, si nosotros no sabemos quiénes son? Bueno, sí sabemos quiénes son, podemos identificarlos porque las Escrituras nos lo muestran. Estas Escrituras nos dan las pautas de cómo identificar a estos falsos. Y vemos estas 4 características, ¿verdad?, que nos ayudan a identificarlos. Son burladores, siguen sus propios deseos pecaminosos. Ese siguen, el verbo en ese tiempo es un seguir constante. Ellos lo buscan constantemente, satisfacer sus deseos pecaminosos. Causan divisiones, tienen una doctrina ajena a las Escrituras. Estas cosas nos ayudan a identificarlos.
Y si usted quiere ver más características, puede ir a la sección ahí que les mencionaba al principio de la descripción de los impíos en el versículo 5 al 16. Ahí él se da gusto describiendo a estos impíos. Y puede ir usted también a la segunda epístola de Pedro, y ahí hay una gran cantidad de descripciones. Puede ir a las cartas de Pablo en Timoteo, y él describe también a estos falsos. Las escrituras nos identifican a los impíos. Imagínese usted, por ejemplo, hermano, que un hermano le anuncia que el Barcelona no pudo echarle un solo gol al Slavia Praga en su propia casa. ¿Cómo se sentiría usted? Bueno, probablemente si usted no estaba enterado, se va a sorprender y le dio alegría, le dio gozo, o probablemente le dan ganas de llorar. Pero si usted ya lo sabía, ¿cuál es la actitud? Ya lo sabía, ¿verdad? No hay problema. Bueno, de la misma manera, esta advertencia que el apóstol Judas, el hermano de Cristo, le está haciendo a los creyentes, era algo que ellos ya sabían. Si conocían las escrituras, iban a estar advertidos. Y usted y yo, hermano, estamos igual, en las mismas condiciones. Si nosotros permanecemos en las escrituras, cuando estos impostores salgan a la luz, fácilmente los vamos a poder identificar. Y vamos a poder ayudar a nuestros hermanos a defenderse contra las falsas doctrinas que estos traen. Pero si no permanecemos en las escrituras, ¿cómo lo vamos a hacer? El Señor nos manda a permanecer en las escrituras para que podamos defendernos de los impíos. Y hoy vimos, hermanos, esta realidad. ¿Por qué debemos permanecer en las escrituras? Bueno, porque hay dos razones principales. Número 1, las escrituras nos anuncian a los impíos. Y número 2, también las escrituras identifican a los impíos. ¿Cómo está usted reaccionando ante esta realidad de que hay impíos en la iglesia? Usted debería ser ese hermano que sale corriendo por allí gritando: ¡fuego, fuego, fuego! ¡Se van a quemar! Debería usted, hermano, permanecer en las escrituras de manera firme. Y además ahora que estamos saliendo del seminario, aquí no termina todo, aquí empieza. Hemos escuchado eso, ¿verdad? Y es una realidad. Ahora que salimos del seminario, el Señor nos va a demandar estas cosas. Debemos permanecer y debemos motivar a nuestros hermanos a que también permanezcan en las escrituras. Esto es lo que vimos hoy, permanecer en las escrituras. Si el Señor lo permite, vamos a ver en las próximas 2 sesiones las otras 2 claves para defendernos contra los impíos, a fin de que contendamos ardientemente por la fe. Versículos 20 al 21, permanecer en el amor, y versículos 22 al 23, permanecer en el servicio evangelístico. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Amén. Creo que no tienes que volver el otro oreja de paz. No tienes que volver. Eso. Yo me allá, ¿qué? Y todavía dice así, el pastor. Eso Sí, lo hizo. solo puede salir de un madridista.